Buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuestros seguidores, a cada hermano de la iglesia. Gracias por una vez más recibirnos en su comodidad, en la comodidad de su casa, en la comodidad de su trabajo, donde usted se encuentre. Gracias por recibirnos en esta tarde. Quiero compartir en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. La Biblia nos enseña, leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay algo interesante en esta parte. La palabra de Dios habla de la iglesia apostólica, la iglesia de los Hechos. Y esta iglesia del libro de Hechos fue una iglesia dinámica, una iglesia que se concentró en lo que era el avance, el crecimiento de la vida cristiana de aquellos primeros creyentes. Pero había algo que estaba sucediendo en este tiempo. Además de que ya Cristo había sido tomado y cuando en la ascensión al cielo, Cristo le dice: no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Aquel poder que los iba a capacitar, que lo iba a dinamizar para ellos poder realizar el trabajo de la gran comisión, el trabajo de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes conocen la palabra de Dios y ellos estaban en un momento donde tenían que tratar de preservar su vida. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento, los seguidores de Jesús estaban siendo perseguidos de algún modo, porque estaba creciendo el rumor en el pueblo sobre estos seguidores de Jesús. Y estos seguidores de Jesús entonces estaban siendo perseguidos por la iglesia del momento, por el Sanedrín, por los sacerdotes de ese momento, la iglesia que controlaba el sistema eclesiástico de ese momento, perseguía a estos hombres. Y estos hombres, a pesar de aquella persecución, no dejaron de adorar y de buscar a Dios. ¿Y qué digo con esto? De que a pesar de la persecución no dejaron de buscar a Dios, a pesar de la persecución no dejaron de adorar, a pesar de la persecución tuvieron que cambiar la metodología de adorar a Dios y de congregarse inclusive. Es más adelante de estos capítulos cuando vemos que la iglesia es perseguida y tienen que esparcirse fuera de Jerusalén, dando así el cumplimiento a Hechos 1:8, cuando Cristo le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se habían acomodado a estar ahí en la ciudad de Jerusalén. Más adelante viene esta persecución que provoca que ellos tengan que salir a distintos lugares. Si usted se va al libro del capítulo 8 de Hechos, usted encuentra a Felipe camino a Samaria y toda la historia del evangelismo de Felipe en Samaria. Si ve el capítulo 7, observa cómo Esteban desarrolló un ambiente evangelístico tremendo. Pero ¿qué pasa con esta iglesia? Esta iglesia en esta primera etapa, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, ahora estaban en la ciudad caminando con mucho cuidado, pero habían recibido el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, y a pesar de las circunstancias en las que estemos en este momento, tenemos el Espíritu Santo que no nos ha abandonado, no nos ha dejado
Y esa misma llama que se manifestó el día de Pentecostés allá en el aposento alto es la misma llama del Espíritu Santo que todavía hoy mantiene a la iglesia trabajando, que mantiene a la iglesia en pie de guerra. Todavía ese es el mismo Espíritu Santo que la iglesia necesita como motor para continuar. Y fíjese, estos primeros cristianos, después de este discurso de Pedro, se corrió la voz. Pero dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Todavía en ese momento podían congregarse, podían ir a las actividades que hacía el templo. Acuérdense que todavía no estaban las edificaciones del templo de esta iglesia naciente. ¿A cuál templo iban? Al templo de Jerusalén. Pero allí ellos no tenían no eran los principales para dirigir estos servicios. Entonces, ¿qué hacían ellos para poder llevar a cabo sus enseñanzas, su doctrina y poder mantenerse activos? Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿sabe cuándo? Todos los días se mantenían en sus casas. No habían templos como tenemos nosotros ahora. Ahora tenemos templos bellísimos, acomodados, con sillas cómodas, acolchadas, con instrumentos musicales, sonidos de última generación. Ahora tenemos muchísimas facilidades. Básicamente nosotros los de Occidentes tenemos muchísima bendición de poder congregarnos. Pero en este momento ellos no podían congregarse. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Como lo estamos haciendo hoy, que están cerrados los templos, pero la iglesia no. Y yo quiero que usted tome en cuenta eso, porque nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Nuestro concilio, apegado a las normativas de nuestro gobierno, del gobierno dominicano, igual ha respondido a una cuarentena y hemos cerrado los edificios, los templos, el lugar donde nos reunimos. Pero la iglesia, que eres tú y soy yo, está despierta, está de pie, todavía tiene el fuego del Espíritu Santo. Es la iglesia que está intercediendo, es la iglesia que está orando. Las familias se han levantado, los altares familiares se han levantado. Oh, bendito Dios, cuántos talentos están saliendo a la luz. Cuánta gente que no sabía que podía predicar, cuánta gente que no sabía que podía cantar, cuánta gente que no sabía que tenía de parte de Dios un talento o un don. Este ha sido el momento en que esto ha salido a la luz. La iglesia, dice, compartían el pan en las casas, el pan de la enseñanza, partían el pan, la Santa Cena lo compartían en las casas todos los días, dando gracias a Dios, alabando a Dios. ¿Y tú sabes qué estaba ocurriendo? Y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí entra una dinámica importante. Porque hay alguien en tu casa que no conoce de Jesús. Hay alguien en tu casa que todavía no ha recibido al Señor como su Salvador. Sabe algo importante en ese altar familiar. Es el momento de llamarle, de invitarle a recibir a Jesús como su Salvador. Es el momento de reconciliar las familias con Dios. Es el momento de reconciliar el esposo con Dios, los hijos con Dios. Es el momento de la reconciliación. ¿Por qué ha permitido Dios esto? Que la iglesia tenga que irse a las casas. Wow. Dios lo ha permitido porque Dios necesitaba reencontrarse con su pueblo en intimidad. Era necesario que el pueblo volviera a rescatar ese tiempo de intimidad, de ir a la presencia de Dios. Y como era necesario esto, entonces el Señor ha usado esta pandemia para reunir a la iglesia también. La iglesia también está en cuarentena, pero la iglesia está siendo
está haciendo un aprovechamiento de este tiempo, porque estamos en cadena de oración, estamos en cadena de ayuno. Hay iglesias que han estado en vigilia, estudios bíblicos, enseñanzas, en fin. Es la iglesia el motor que mantiene de pie este mundo. Hasta que la iglesia esté en la tierra, la iglesia tiene que desempeñar ese rol de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tiempo de cuarentena es un tiempo de bendición. Y yo quiero que tú sepas esto y puedas compartirlo con tu familia. Cuarentena es un tiempo de bendición en la casa. Es el tiempo de reflexionar en familia. Es el tiempo de acercarnos en familia. El país está en cuarentena. Todos estamos en cuarentena. Tú sabes algo interesante que me surgí esta mañana mientras oraba. Todos los escenarios donde la gente se reunía para practicar y compartir ambientes pecaminosos, hoy están cerrados. Hoy están cerrados. Y el espacio solamente está abierto. La gente esperando que todo esto pase. Pero mientras todo esto pasa, la iglesia se levanta. Mientras todo esto pasa, la iglesia se levanta. Dice que la noche está avanzada. Se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día de volvernos a encontrar en la casa del Señor. De volvernos a encontrar en los templos, donde un gran avivamiento se ha de manifestar. Preparémonos, prepara tu lámpara, prepara tu aceite, prepara tu vasija, porque viene un gran reencuentro para dar gracias a Dios, para bendecir al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Cuarentena, tiempo de bendición. Así vamos a declararlo. Tiempo de bendición, tiempo de reflexión, tiempo de intimidad con el Eterno. Intima con el Señor. A ti, amigo, que nos sigue en estas redes sociales, para ti también es el llamado de aprovechar esta cuarentena y apartarte con Dios. Por eso yo quiero invitarte a hacer esta oración para que tú puedas abrirte a Dios en esta tarde. Ora conmigo esta palabra. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador y te pido perdón. Cuarentena es el tiempo de bendición para mí también. Por eso te recibo como Señor y Salvador. Borra mis rebeliones, borra mis pecados y recíbeme como tu Hijo en tu regazo, oh Dios. Desde hoy tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Señor, te quiero servir. Aumenta mi fe y permíteme adorarte y servirte siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si así lo haces, ya el Señor ha perdonado tus pecados y te invito a que busques una congregación donde puedas congregarte, donde se te predique la palabra de Dios. Si ha sido de bendición para ti este tiempo, te pido por favor que compartas esto con alguien que lo necesite. Dios te bendiga.